He hablado de las finanzas de diferentes maneras. Hemos hablado en 1 Corintios, 2 Corintios, pero quiero llegar en esta tarde solo a 2 puntos importantes y los voy a mencionar en unos instantes más. Pero antes vayan a Hechos capítulo 4, versículo 32. Es una lectura larga, pero observen, este es el contexto y quiero que lo observen ustedes. Es el contexto, obsérvenlo por favor. Dice así. Versículo 32, capítulo 4, y la multitud de los que habían creído, muy importante, había una multitud grande ahí de los que habían creído, versículo 32, eran de un corazón y un alma, tenían todas las cosas en común, eran de un corazón y un alma todos los que habían creído ahí, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas como, hermanos, en común. Esto había acontecido porque el Espíritu Santo en ese tiempo, en el tiempo de Pentecostés, desciende y llega a ellos y permanece en ellos. Eso es lo que está sucediendo. El Espíritu Santo se derrama en estos nuevos creyentes. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido este nombre significa hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, Bernabé la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Observen, hay muchos detalles ahí, pero solamente observen esto: la vendió y lo trajo a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y, ¿qué dice? Subtrajo del precio, sabiendo también su mujer, ella era cómplice, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Hay otra cosa importante. ¿Cuánta parte puso? Una parte, ¿no es cierto? Y la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? No la tenías que vender. Si era tuya, ¿para qué te comprometes? En pocas palabras, hermanos, observen, y yo ya di una clase aquí, di una predicación de este tema muy importante. Ahora le estoy enfocando a las finanzas, al dar. Pero aquí está hablando de gente hipócrita que está dentro de la iglesia, haciendo cosas hipócritas dentro de la iglesia, usando a la iglesia, ¿no es cierto? Queriendo pasar, ¿por qué? Claro, ellos pertenecían a todo ese grupo de los que habían recibido al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Estaban dentro de los verdaderos creyentes. ¿Qué estaban? Falsos creyentes. ¿Se dan cuenta de esto? Muy importante, hermanos. Pero si lo llevamos a la aplicación, continúa aquí, a la aplicación de las finanzas y el dar. Dice: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendiéndola no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón esto? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Qué interesante es esto. Qué interesante. ¿Quién de ustedes cree? Y no quiero entrar en la predicación todavía, pero ¿quién de ustedes piensa, tiene la osadía de pensar que pueden burlar a Dios? ¿Quién de ustedes piensa esto? No solo en el área de las finanzas, en el área personal de tu vida. ¿Cómo se te ocurre pensar que a Dios no se le va a revelar lo que tú crees que ocultaste? Tus mentiras. Hermanos, insisto, mucho de tu fracaso viene debido a tu egoísmo y tu ignorancia espiritual. Y obviamente, hermanos, esta es la palabra. Muchos se van de la iglesia porque digo la palabra hipócrita. Pero ¿qué es esto, hermanos? Es hipocresía en su más alto nivel.
No nos ofendamos, hermanos. Yo no te lo digo a ti, si tú estás en una participación como esta, te animo a que abandones tus conductas y tus hábitos malos delante del Señor y que te conduzcas conforme a Él. ¿Sabes por qué? Porque vas a recibir una bendición enorme del Señor cuando le obedeces, cuando estás a disposición de Él. Lo he experimentado yo y no me pongo como ejemplo por esto, pero en mis finanzas lo he experimentado, hermanos, y mucha gente, mientras yo iba a salir del banco, me decían, ¿por qué te vas y todo se va a reducir a la mitad o menos de la mitad? Es cierto, se reduce a eso, pero mi gozo, hermanos, está en servir al Señor en la iglesia, en servir a ustedes, aun cuando las finanzas hayan decaído. Porque yo veo, hermanos, que el dinero, aun para el Espíritu Santo, no es lo más importante. ¿No es cierto? ¿Qué decía Pedro? Más adelante, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, ¿qué tenía, hermanos? ¿Qué tenía Pedro en sus manos? El evangelio de salvación, y eso es lo que tiene poder y tiene riqueza, y ofrecía a Pedro a todas estas personas. ¿De qué sirven las finanzas? ¿De qué sirve el dinero? Entonces, Ananías, al oír estas palabras, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, ¿qué pasó, hermanos? Bueno, es una advertencia seria, hermanos. El pecado trae muerte, ¿no es cierto? Digo, la paga del pecado, ¿qué es? Según Romanos, muerte. El pecado trae muerte, hermanos. Aquí debemos pensar que muchas de las cosas acontecen, mucho de lo que puede acontecer aún te puede llevar a la muerte. Y dice Ananías, al oír estas palabras, cayó y expiró, y vino, ¿qué? Un gran temor sobre los que lo oyeron. Observen, la iglesia se cimbró, en pocas palabras, porque lo que vieron ahí fue algo tremendo, ¿no es cierto? Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Bueno, no voy a entrar a detalles de embalsamiento y todo esto que ya yo expliqué alguna vez con ustedes, pero dice, pasando un lapso como de 3 horas, muy rápido, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste la heredad? ¿Qué contesta a esta hermana? Sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Observen, hermanos, qué atrevimiento de tentar a Dios. Insisto, aquí está aplicado en los recursos, pero también podemos aplicarlo a cualquier área de su vida. ¿Cómo has tentado al Señor, hermano? Amigo, ¿cómo lo has tentado? No, nadie se va a dar cuenta. Mi esposa no se va a dar cuenta, los hermanos no se van a dar cuenta, mi hijo no se va a dar cuenta. Qué cosa tan tremenda, hermanos, pensar que Dios tiene límites, que Dios no revela nada. Y si algo está pasando por tu mente, qué bueno, de verdad, para que lo saques de ahí, de tu corazón, le pidas perdón al Señor y digas, Señor, ¿cómo es posible que me atreva a hacer tan grandes cosas y tentarte a ti, al Espíritu, a Cristo, que es la misma persona? Entonces, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Ahí está, sentenciada a muerte. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, esto es, muere. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y otra vez, ¿qué dice? Y vino gran temor sobre toda, ¿qué? La iglesia. Hermanos, una iglesia que vive en pecado, una iglesia que está viviendo en pecado, pregúntate si tiene temor de Dios. Ya es común vivir así. Tú te vas, haces lo que quieres y vives en pecado. Esta iglesia, hermanos, al ver que había mancha dentro de ella, ¿qué hicieron? Temblaron. Tuvieron temor del Señor aquí y sobre todo los que oyeron estas cosas. Bueno, déjenme entrar al tema del dinero específicamente, hermanos. El tema del dinero es un tema que siempre me molesta en el sentido de que no todas las iglesias lo quieren tocar. Entiendo que es un tema delicado, pero es un tema real, hermanos. El tema del dinero es real, puesto que Dios nos lo da. Por la tarde vamos a tener la segunda parte de esto para la aplicación de cómo es que debo dar, las formas en que debo dar, los tiempos en que debo dar, qué es lo que acontece cuando no doy. Todo eso van a ser las cosas prácticas que voy a dar por la tarde. Pero el tema del dinero, aunque es delicado, hermano,
fácilmente cuando tocamos este tema podemos llegar a dos tipos de pensamientos, podemos llegar a dos extremos. Por un lado, uno de los pensamientos en cuanto cuando hablamos del dinero, ¿cuál sería? El dinero se convierte en nosotros ¿en qué? En un Dios, en una idolatría. Primeramente caes en eso, o puedes pensar, ¿no es cierto? Por un lado, la idolatría, la palabra de Dios, hermanos, nos advierte constantemente y de forma muy seria sobre ¿qué? Sobre el amor ¿a qué? Al dinero, que es raíz ¿de qué? De todos los males. El amor al dinero es raíz de todos los males. Si entendamos, hermanos, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, el amor al dinero es la raíz de todos los males. No está diciendo que no tengas dinero, el tener dinero es pecado. No dice eso. ¿Qué dice que es lo que está mal? Amar, el amor a, ¿no es cierto? Y espero que desde aquí empieces a pensar, ¿qué tanto amas el dinero? Realmente hay un amor por él, porque tanto te preocupa que estás luche y buscando en él tu satisfacción, tu seguimiento hacia tu vida, pensando que ahí está la suficiencia. Hermanos, no equivoquemos el paso, pero para allá voy. Entonces, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y a pesar de saber esto, hermanos, a pesar de saber que amar al dinero nos trae males, vemos en un sentido dentro de las iglesias, en el contexto de lo que se habla dentro de las iglesias, que muchas veces solamente en las iglesias se habla de ¿qué? Del dinero. Ahí está toda la clase de charlatanes, hermanos. Déjame decirte que la iglesia no necesita, y no lo vais a malinterpretar y dejes de ofrendar, pero la iglesia no necesita del dinero, hermanos. Tenemos un Dios sumamente poderoso, sumamente supervisor, dador, cuidadoso, hermanos, de todo lo que le pertenece a Él y nos lo da. ¿Te das cuenta? No lo necesita. Pero el propósito de Dios bajo el Nuevo Testamento, y vemos cómo en el principio se daba diezmos, y eso es un asunto independiente, pero en el Nuevo Testamento también vemos las ofrendas, vemos que es importante y además es un mandato el que estemos poniendo aparte, poner aparte. Este es un verbo, poner, un verbo imperativo en tiempo presente, estarlo poniendo constantemente, poner aparte para dar a la iglesia. Es un mandato, tienes que hacerlo. Pero en un sentido el Señor, como decía, no necesita aún de eso. Pero la iglesia, ¿qué hace, hermanos? La iglesia hoy, la iglesia de la prosperidad, ¿qué hace? No. Tú dame tantito dinero y tú vas a tener más dinero. ¿No es cierto? No sé si es en inglés porque lo hacen en brasileño. Pobres personas, haciendo un ídolo del dinero, poniendo en el dinero. Estoy seguro que algunos de ustedes tal vez llegaron aquí y dijeron, vamos a ver si aquí en esta iglesia no roban. De veras, está tan manchado ese testimonio, hermanos, es ridículo. Pero en el andar te das cuenta cómo se administra y cómo deben de ser las cosas dentro de una iglesia, hermanos. Entonces muchas iglesias solamente hablan del dinero y es muy lamentable que haya líderes religiosos, que haya personas religiosas que estén preocupadas porque sus miembros de la iglesia, cada uno de sus congregantes, estén preocupadas por todo lo que tienen en su bolsillo, en lugar de estar preocupados por lo que hay en su corazón, hermanos. La iglesia debe estar preocupada primeramente por lo que hay en tu corazón, en tu necesidad. ¿Qué es lo que tú requieres? ¿En qué asuntos estás mal delante del Señor, familiar, particular e individualmente? ¿No es cierto? Esa es la idea de la iglesia, hermanos, que podamos llegar y promoverte a ti, decirte, en Cristo vas a encontrar solución, necesitas acercarte a Él, ¿no es cierto? Debemos tener cuidado de que esta iglesia llegue a ser avariciosa, hermanos, porque el dinero no es lo primero aquí. ¿Te das cuenta? Muchas iglesias son avariciosas. ¿Por qué? Colosenses capítulo 3:5 nos dice, el amor al dinero es idolatría. Amar al dinero es idolatría, se convierte en nuestro Dios, y espero que lo estés entendiendo muy bien, porque cuando tú, y me adelanto, cuando tú tomas posesión de tus recursos, que por cierto no son tuyos, y aquí mucha gente te va a rechazar, como si te esforzaste toda la semana, ¿cómo vas a esa iglesia?
y te dicen que no es tuyo lo que ganaste con el sudor de tu frente. Que por cierto, eso es porque pecamos, ¿verdad? Desde el Génesis se nos dice que lo vamos a sufrir. Pero no entienden que todo le pertenece al Señor, como lo vamos a ver. Entonces, tengamos cuidado de caer en una avaricia como iglesia. Entonces, es idolatría el dinero. Eso es un lado en que puedes pensar. Otro lado en que puedes pensar en cuanto al dinero es la negligencia. Así como puede causarte mucho estar llevándolo como un Dios, ser idólatra a Él. Por un lado también, y muy tristemente, está la negligencia en cuanto a los recursos. No podemos cerrar los ojos y decir, no, este tema no lo vamos a tocar, este tema no lo vamos a abrir, porque el tema del dinero, hermanos, es un tema importante. Es un tema importante. Y el Señor Jesucristo en la Escritura nos ha hablado varias veces sobre tener un adecuado uso de los bienes que Él nos ha dado, hermanos. Por esta razón debemos confiar en Dios como nuestro proveedor. Debemos confiar o debemos ser buenos mayordomos, esto es, buenos administradores de lo que el Señor nos está dando. ¿Quién de ustedes administra correctamente sus recursos? Esposa, ¿sabes cuánto gana tu esposo? Y si es el caso, tu esposo, ¿sabes cuánto gana tu esposa? ¿Cómo es que sus recursos los manejan? ¿Cuántas deudas tienes? ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto ofrendas en la iglesia? ¿Cuánto das a misiones? ¿Cuánto das para el protemplo? Hay mucho en que tienes que organizarte. Entonces, debemos confiar en el Señor. Es por eso que esta mañana, hermanos y amigos, quisiera tocar este tema tan importante. El Espíritu Santo y el dar. Este es el tema de esta mañana. El Espíritu Santo y el dar. Nosotros como creyentes debemos tener gozo al dar lo que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Si Dios me ha dado, debo tener gozo al dar. Y esto es, en el caso particular, hablando de esto, de las ofrendas. Debo tener gozo cuando doy en la iglesia, cuando doy mis ofrendas, cuando doy para el Señor, cuando doy para la ayuda a otros. Yo doy gracias a Dios por algunos de ustedes que de repente ponen un sobre, hermanos, para un servidor, o ponen un sobre para una persona, y lo veo y digo, qué bendición, qué bendición. Seguramente esa persona no lo espera, pero es una bendición para esa persona. El Señor nos da y debemos dar con gozos. Bien, en el creyente, el Espíritu Santo, hermanos, es quien toma el control de nuestras vidas. ¿En cuántas áreas? ¿En cuál área toma el Espíritu Santo control en nosotros? Todas, hermanos. No es un Espíritu Santo limitado a te portas bien y se acabó y obedeces al Señor en esta área nada más. No, esa es una teología distorsionada, hermanos. Es una teología no entendida de lo que el Espíritu Santo hace y promueve y gobierna en nosotros, porque el Espíritu Santo es nuestro gobernador en ese sentido. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios? Entonces, el Espíritu Santo mora en nosotros, toma parte de nuestra vida. Esto es a lo que quiero llegar. Solamente aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida va a responder en obediencia a Él. ¿Me explico? No sé si estamos llegando a conclusiones aquí. Si tú tienes el Espíritu Santo, vas a obedecer en tu vida. ¿No es cierto? ¿En cuál área? Nunca vas a poder ofrendar en la iglesia si no tienes una relación con Dios. Mucho menos si no tienes al Espíritu Santo dentro de ti. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, solamente teniendo al Espíritu Santo vas a responder en obediencia a Él. Y aquí un paréntesis. Qué importante es la salvación, ¿no es cierto? Qué importante es que entiendas que Cristo dio su vida por ti. Qué importante que entiendas que eres un pecador delante de Él y que una vez que Él derramó su sangre en la cruz, te dio la apertura de ser parte de la familia de Dios y ser heredero o coheredero con nuestro Señor. Cuando tú entiendes que tienes una herencia mucho más grande que la herencia que tienes en tus bolsillos, vas a dejar de luchar, vas a dejar de pensar en que el dinero tiene más valor que tu relación con Dios. ¿Entendemos esta parte, hermanos? ¿Te das cuenta que ahí, en muchas áreas de tu vida, hay flaquezas?
Por eso no puedes ofrendar. Por eso no puedes dejar de mentir. Por eso sigues viviendo como el mundo. Porque si esto sucede, el Espíritu Santo no está morando en ti, porque no está gobernando en ti. ¿Te das cuenta? Tú haces lo que a ti te parece, no haces lo que el Espíritu Santo le parece. Está la lucha entre la carne y el Espíritu, y obviamente, hermano, no vas, si no está en ti, no, amigo, no vas a poder librar esa batalla, sino que tu carne la ganará, porque tú no has tenido una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. No puedes obedecer a Dios en temas como el dar, ese es mi punto. Si en realidad no tienes una relación verdadera con el Señor, no puedes obedecer en el tema de las finanzas. ¿Te das cuenta? Cada creyente que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo debe vivir? En el Espíritu. Si tú has recibido al Espíritu Santo de Dios, ¿cómo debes vivir? En el Espíritu. ¿Y cómo lo haces? Ahí no es para que te ofendas, ahí es para que reacciones y pienses, Señor, gracias porque me estás hablando y me estás diciendo que no hay una relación del Espíritu conmigo hacia ti, que tú no has morado en mí, tu presencia que es el Espíritu, tú mismo Dios en mí, no estás. Si tú has recibido al Espíritu Santo de Dios, debes vivir conforme al Espíritu, debes andar conforme al Espíritu. El creyente debe de ser entonces una persona, ¿qué? Espiritual. Si el Espíritu mora en ti, incluso, y aquí el punto, hermanos, el Espíritu es quien nos enseña y nos ayuda a gobernar correctamente nuestros recursos financieros. ¿Te das cuenta? En los primeros capítulos de aquí del libro de Hechos, hermanos, encontramos cómo el Espíritu Santo es dado a los creyentes. Ahí es donde, por eso estoy hablando del Espíritu, hermanos. Observen, capítulo 2, versículo 4, vayan ustedes, no lo tengo acá, solamente vayan. 2, capítulo 4, y fueron, ¿lo tienen? Quiero que estén listos y observando. Capítulo 2, versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes eran todos? Los que estaban ahí presentes y que creyeron. ¿Se dan cuenta? Nada más algo que quiero que estés pensando mientras hablo esto. ¿Cuánto amas el dinero? Quiero que pienses eso. ¿Cuánto te gobierna el dinero? Y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Otro tema. Pero Dios reparte esos idiomas, hablan en idiomas que ellos mismos hablaban, en sus idiomas ellos empiezan a hablar así, pero el punto es que todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Capítulo 2 nos habla de esto. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, ahí en capítulo 2, para morar en los hombres, el Espíritu, ¿qué hizo, hermanos? Toma el control ¿de quién? De la vida de cada uno de nosotros. Es como ahora, cuando tú recibes a Cristo, ¿quién toma el control de tu vida, hermanos? ¿No? Aún para leer la Escritura, aún para entenderla, recibes la iluminación del Espíritu, aún para obedecerla, el Espíritu te redarguye en tus maldades, en tus mentiras, para que no lo hagas. El Espíritu está trabajando en ti y te está enseñando, ¿no es cierto?, en toda área de tu vida. Entonces el Espíritu en aquel entonces, en estas personas, toma el control de su vida. En todo debían vivir conforme a ¿qué? ¿Conforme a qué? Conforme al Espíritu. ¿Están de acuerdo? Aquí. Entonces, debían vivir conforme al Espíritu, debían ser personas espirituales. Este mismo Espíritu, hermanos, de aquel entonces y de hoy en día, es el mismo Espíritu que nos guía o guiaba a estos hombres y nos guía también ahora en administrar correctamente nuestros recursos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si como cristianos queremos saber cómo dar, si queremos aprender a dar, aquí en el libro de Hechos lo podemos aprender, hermanos. ¿Cuál es la enseñanza que el Espíritu Santo me da en cuanto a las finanzas en relación con el lugar que debe ocupar el dinero en mi vida como creyente y el dinero en mi vida como miembro de la iglesia? Es lo que vamos a aprender aquí. Entonces, solamente voy a tocar dos aspectos. Siempre digo, hermanos, que voy a hacerlo más corto.
vamos a ver dos aspectos importantes a considerar cuando ofrendamos. Dos aspectos. Primer aspecto, hermanos. El primer aspecto es la verdadera ofrenda es el gozo del Espíritu Santo. La verdadera ofrenda es el gozo del Espíritu Santo. Vean ahí en Hechos capítulo 4, versículos 34 al 36. Ahí está, versículo 34 al 36. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Recuerdan por qué no había entre ellos ningún necesitado? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían al precio de lo vendido. El Espíritu había sido derramado, todos estaban entendiendo qué estaba sucediendo y traían el precio de lo vendido y lo ponían ¿a quién? A los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Después, versículo 36 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por su nombre Bernabé, este levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, ¿qué hizo Bernabé, hermanos? Él tenía una posesión, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo? La vendió. Observen, muy importante ese texto ahí. La vendió y ¿qué hizo? Y además la trajo. ¿Qué más? Otro punto importante, ¿qué más? Trajo ¿qué? El precio, ¿no es cierto? Observen, ahí está una persona con entendimiento. Ahí está una persona que el Espíritu Santo está morando en él, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo? La puso a los pies de los apóstoles. Detengámonos aquí, hermanos, por un momento. Los creyentes en este tiempo y en este contexto entendieron que todo lo que poseían era ¿de quién? De Dios. Algo importante para ti también. ¿Entiendes hoy, bajo la guía del Espíritu Santo, que todo lo que posees es de Dios? ¿Por qué no ofrendar? Algo no checa entonces, ¿no es cierto? ¿Por qué le dices a tu esposa? Así yo le decía a mi esposa, oye, pero no tenemos de dónde quieres que dé. Así yo le decía a mi esposa. Mal, hermanos. Estaba yo aprendiendo a ofrendar, recién convertido. No tenemos de dónde quieres que dé. ¿Sabes? Yo no entendía que todo lo que tenía como bienes le pertenecía a Dios. Y bueno, he contado esta historia personal muchas veces a ustedes. El Señor me bendijo una vez que doblé mis rodillas, hermanos, y acepté que Él era el dueño de todas las cosas. Entonces, ellos entendieron que todo lo que tenían le pertenecía a Dios y por esta razón ellos entendían, como todo le pertenece a Dios y el Espíritu está con nosotros, si nosotros tenemos, entonces vamos a suplir las necesidades de otros hermanos, ¿no es cierto? Y veían la obligación de ayudar a otras personas. Cuando uno ayuda aquí en la iglesia, hermano, no pienses que somos banco, no vayas a malinterpretar como muchos lo han hecho. Esto no es un banco, hermanos. Pero no podemos pasar por alto, cuando sabemos que lo que tenemos no es mío, en amor puedes ayudar a otras personas. ¿Te das cuenta? Sobre todo creyentes verdaderos. Como lo dice Santiago, hermanos, ahí en capítulo 2, versículo 15 al 6. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, qué feo, ¿no? Que estás mal, vete a tu casa y caliéntate y sáciate. ¿Y con qué? ¿Cuál cobija? ¿No es cierto? Dice Santiago, no. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Entonces, la forma para hacerlo, ¿en cómo consistía, hermanos? Lo vendían y luego ¿qué? Lo ponían, ¿no es cierto? A los pies de los apóstoles y ya ahí se hacía la distribución. Esa es la forma en que estaba operando en ese momento las cosas. Pero observen algo importante aquí, hermanos. Observen algo muy importante. Quiero que lo vean en el texto y no les voy a dar pistas aquí. Observen algo importante aquí. Que sin ninguna orden, hermanos, sin ninguna instrucción de otros, ¿qué es lo que hace Bernabé, hermanos? ¿Cómo es que Bernabé llega a vender? ¿Cómo es que Bernabé vende, hermanos? Digo, en la mañana no me gusta que hablen ustedes, pero quiero hacer esta pregunta a ustedes. ¿Cómo es que Bernabé vende?
¿Quién le dijo que vendiera? ¿Quién le estaba presionando para decir sin ninguna orden, sin ninguna instrucción? ¿No es cierto? ¿Qué hace Bernabé? Vende a precio y al precio lo trae a los pies. ¿Quién le dijo que lo hiciera? No vemos aquí en el contexto, hermanos, en el texto mismo, no vemos que alguien le haya indicado, una persona que le haya dicho, véndelo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué vende? Esa sería la pregunta, ¿por qué vende? Exacto, porque ahora en él está el gozo del Espíritu Santo, hermanos. ¿Te das cuenta de esto? Lo que le mueve a él ni siquiera es la necesidad como tal, hermanos. Es el Espíritu morando en él, llamándole, como el Espíritu gobierna aún nuestras finanzas, hermanos. Entendamos esto. Llama a Bernabé y le dice, y él sabe que tiene que darlo y no está preocupado por quedarse sin su heredad. Yo no estoy diciendo, hermanos, que vendas tu heredad ahora y me la traigas. Si quieres hacerlo, con gusto, ¿no? Te damos el número de cuenta y véndela. Pero el asunto, hermanos, es cuando el Espíritu Santo entra verdaderamente en tu corazón, actúas espiritualmente. Nadie te dice, hazlo. El Espíritu te llena, su llenura te controla en tu voluntad, en tus pensamientos, y empieza a obrar en ti para hacer lo que Bernabé hizo aquí. Ahora Bernabé da con el gozo del Espíritu Santo, el gozo del amor en el Espíritu, el gozo de... ¿Saben cuál es este gozo, hermanos? ¿Por qué estaba gozoso Bernabé al dar, hermanos? ¿Por qué no tenía tanta tristeza como la teníamos tú y yo, o la tienes tú, ¿no es cierto? Cuando das, cuando dices, no doy porque... ¿Por qué? El gozo de saberse, hermanos, en Bernabé era el gozo de saberse heredero de todos los recursos celestiales que ahora lo hacían rico. ¿En qué era rico Bernabé ahora, hermanos? ¿En qué era rico? El Señor Jesucristo le dijo, vas a ser salvo, Bernabé. Yo soy el Cristo, cree en mí. Yo te voy a dar vida eterna. Hay moradas en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy a prepararlas para cuando tú llegues, esté ahí. Y tú no te estés preocupando de lo que cuando el hombre cayó. Ahora tú no te preocupes, sino que estés trabajando para el Señor, alabando al Señor. Y Bernabé dice, hombre, soy extremadamente rico. Esto es una miseria lo que voy a dar. Porque el Espíritu, hermanos, estaba moviendo a Bernabé. ¿Te das cuenta? Qué lamentable es que tú en tus ofrendas, hermano, y créeme lo que no estoy promoviendo que des ofrendas, yo no dependo de ustedes, hermanos, la iglesia no depende de ti, esta fila y esta fila no depende, dependemos del Espíritu Santo y Dios nos va a gobernar, estés o no estés, des o no des. Porque nuestra dependencia, nuestra suficiencia está en la Escritura, en Cristo, en el Espíritu, en Dios. Bernabé, hermanos, tenía entonces esta riqueza, ya la entendía, ¿no es cierto? Y cuando tú entiendes de esta riqueza que tienes en el Espíritu, cuando tú sabes que eras un huérfano y Dios te rescata en Cristo, ¿no es cierto? Y te adopta, cuando tú entiendes que debías haber muerto y Él toma tu lugar y es el sustituto, cuando tú entiendes que la sangre fue derramada por ti, entonces, hermano, te desprendes espontáneamente de todos tus bienes, tal como lo hizo Bernabé. ¿Te das cuenta? ¿Y qué hace Bernabé? Va y lo pone a disposición de los apóstoles, a disposición del Señor y obviamente de sus siervos. El Espíritu, hermano, hace grandes cambios en tu vida. No puedes decir que eres un creyente cuando en tu vida, no solo en el área de las finanzas, sino en el área de tu conducta, de tu andar, de tu pensar, de tu hablar, de tu tratar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Si no hay cambios, hermanos, no hay gobernabilidad del Espíritu en ti. ¿No es cierto? Tu hijo se va a dar cuenta de lo miserable que es cuando tú le hablas mal, cuando tú le gritas, cuando tú lo ofendes. Tu esposa se va a dar cuenta que en ti no hay un cristianismo cuando tú en realidad ni siquiera revelas en qué trabajas, cómo trabajas, cuánto das, cuánto ganas. No hay una verdadera relación con el Espíritu cuando en realidad tu relación personal está mal.
Si el Espíritu está ahí, debemos vivir ¿cómo? Espiritualmente. En toda área, incluyendo las finanzas. Ahora, piensen en esto, hermanos. ¿El dinero tiene una gran relevancia en este mundo? Creo que no, ¿verdad? La iglesia está inmersa en este asunto, hermanos. Parece que es muy importante el dinero. Digo, nosotros vamos a construir, ¿y de qué necesitamos para construir? No me diga que vienen los ladrillos del cielo, ¿no? Entendemos, hermanos, que debemos ofrendar, que debemos dar. Pero el dinero, hermanos, cuando va más allá, es el emblema, es el poder de la felicidad del mundo, ¿no es cierto? El mundo, ¿cómo es feliz, hermanos? Teniendo dinero. Es su escudo, es su bandera. ¿Se dan cuenta? Es uno de sus principales ídolos. Por eso la Biblia dice, hermanos, ¿no es cierto? La parte más de los hombres, la parte más idólatra de los hombres es el dinero, según 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, el amor al dinero. Entonces, el dinero es una tentación, hermanos, que está ahí continuamente, dentro y fuera de la iglesia, ¿no es cierto? Y nos lleva a una tentación para vivir conforme al mundo. Porque ¿para qué quieres el dinero, hermano? Para vivir humildemente, ¿no? No, quieres el dinero para vivir conforme al mundo. Quieres tener el refri que tiene esa persona. Quieres tener la ropa que tiene esa persona. Quieres tener el auto que tiene esa otra persona. Ahora, no estoy diciendo, hermano, que el dinero está mal. Dios te bendice como creyente, ¿no es cierto? Dios te da lo que te tiene que dar y tú, bajo esa mayordomía, el Señor te deja administrarla, entendamos esa parte. Pero el dinero muchas veces te quiere llevar a pensar como el mundo, ¿no es cierto? Y ese tipo de pensamiento, todos como creyentes estamos expuestos, ¿no es cierto? Aun cuando eres cristiano, estás expuesto a tener ese pensamiento, no, yo quiero tener dinero y vivir conforme al mundo. Y por otra parte, hermanos, piensen en la salvación. La salvación en Cristo, hermanos, cuando Él nos salva, hermanos, no habría sido una salvación completa, íntegra o integral, no habría sido una salvación integral si no nos ofreciera la libertad de la esclavitud plena del poder del dinero, ¿no es cierto? ¿Me explico en esto? Si la salvación dice, eres salvo nada más para no gritar, para no ofender, para no mentir, para no adulterar, pero para el dinero, no te preocupes, haz lo que quieras. Hermanos, la salvación en Cristo, hermanos, no estaría completa si no nos liberara del poder del dinero. ¿Se dan cuenta? ¿Sí me explico? Un verdadero creyente va a dejar de ser esclavo del dinero, hermanos. Ese es el punto, hermanos. Entonces, nos ofrece liberación de esa esclavitud. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué quiero llegar? Tú deberías ofrendar y ofrendar correctamente debido a que eres un creyente, que el Espíritu Santo está en ti y que ya el dinero no te domina, porque si hoy te domina para no dar, ¿qué es lo que está sucediendo? Tu dependencia en quién está, cuál es tu ídolo, cuáles son tus necesidades primarias. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, aquí en esta historia tan preciosa que estamos leyendo, hermanos, y no estamos desglosando el texto como tal, solamente unos versículos. En esta historia preciosa, hermanos, aprendemos que cuando el Espíritu Santo mora o entra en el corazón, en toda su plenitud, entra en el corazón del creyente, entonces, ¿qué pasa con las posesiones terrenales, hermanos? Toman un segundo lugar, ¿no es cierto? Sino el Espíritu es quien toma toda la posesión y todas las demás cosas salen fuera del corazón. Y es el Espíritu que está controlando. ¿Hasta aquí entendemos esta parte, hermanos? Qué importante es la salvación para que tú puedas ofrendar y vivir en toda área conforme al Espíritu. Entonces, cuando el dinero solamente se valora como un medio de probar nuestro amor, hermanos, y servir a nuestro Señor y a nuestros semejantes, es ahí donde estamos en el lado correcto. Cuando tú valoras ese dinero para el servicio al Señor, para el servicio a tus semejantes, incluso a tu familia, ¿no? Dice el Señor que debemos dar a nuestros familiares primordialmente, ¿no es cierto? Entonces, aquí aprendemos el verdadero secreto de la ofrenda cristiana, hermanos. El secreto, de hecho, de toda la vida cristiana, ¿cuál es? El gozo del Espíritu Santo.
Cuando hay gozo del Espíritu Santo en ti, estás haciendo las cosas bien. ¿Te das cuenta? Cuando a ti te pesa dar, cuando a ti te pesa obedecer, no hay gozo, hermanos. No hay gozo. Esto nos debe llevar a una pregunta obligada. ¿Cuál es, hermanos? Y escuchen esto, dejen de escribir. Les animo a que se paren, se sienten y escuchen esto. Esta pregunta: ¿cuántas de nuestras ofrendas han carecido de este elemento del gozo del Espíritu Santo? Esto es lamentable, hermanos. ¿No es cierto? Cuando llegas aquí a la iglesia, ¿qué hacemos? Voy a cantar, y cantas con gozo porque vienes a alabar al Señor, pero ¿quién de ustedes dice, quiero entrar para ofrendar? Tengo el gozo del Señor y quiero dar. Hermanos, no es ridículo lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo es tan integral que el área de las finanzas debe traer gozo cuando das. ¿Te das cuenta? ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces por hábito? ¿Lo haces por costumbre? ¿O porque tus papás te dijeron, debes de ser ejemplo a otros y debes de ofrendar, hijo? Oye, esposa, tú también debes ofrendar, ¿eh? ¿Es por eso que lo hacemos, hermanos? ¿Es un sentido del deber? Llego a la iglesia y mi deber es dar el domingo. ¿Se dan cuenta que esto no es así? El hábito, la costumbre, el ejemplo, el sentido del deber, hermanos, han tenido más que ver con nuestra caridad, ¿no es cierto? Han tenido más que ver con lo tengo que hacer, tengo que poner esto, más que con el amor y el poder del Espíritu Santo, hermanos. Seguramente lo hemos hecho por otras razones que por el amor y el gozo del Espíritu Santo que hay en nosotros. Me dieron una ofrenda. Bueno, me dieron un salario, recién salimos del banco, del trabajo. Amor, ¿por qué no compramos las mesas y las sillas y las sombrillas de la iglesia? ¿Sabes qué dijo mi esposa? ¿Sabes qué dijo mi esposa? ¿Sabes cuánto se enojó? ¿Cuándo? Vámonos. Que es un gozo servir al Señor, hermanos. Es un gozo servirte a ti. Que tú tengas un lugar cómodo. Que tú tengas un lugar donde te sientes, y espero que ahora te sientes y digas, Señor, que el Espíritu Santo esté obrando en mi vida para que haya cambios importantes. ¿Sabes cuánto perdimos, hermanos? Nada. Cada vez que entramos a la iglesia podemos ver gozo en ustedes, alegría en ustedes. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, por supuesto, hermanos, que existe la necesidad de que tú inculques a tus hijos los principios de dar. No estoy diciendo que no lo hagas. Que le enseñes que la Biblia enseña que debes de dar, que debe de ser cada domingo. Las formas en que debes de dar, que lo voy a explicar todo esto por la tarde, hermanos. Por supuesto que hay hábitos con respecto al dar, por supuesto. Pero lo que necesitamos comprender, y aquí es el punto, es que todo esto no es más que el lado humano, no es más que el lado material del hombre, hermanos. ¿Entienden esta parte? Cuando tú lo haces por costumbre, porque tienes que hacerlo, es el lado humano. Nosotros debemos dar, ¿con qué? Con el gozo del Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti. ¿Te das cuenta? No es suficiente si solo damos por dar o por costumbre, hermanos. En el Espíritu que mora en nosotros y nos enseña que en el Señor somos ricos, debemos dar con gozo, debemos dar con convicción y entender que solo Cristo, hermanos, es la suficiencia de nuestra vida. Tú no te vas a quedar pobre, te lo aseguro, tú no vas a ser pobre. Si eres un verdadero creyente, eres una de las personas más ricas que pueda existir en el planeta. Te animo a que lo leas nuevamente Efesios y te des cuenta de la grandeza que hay ahí, de todas las riquezas de las cuales Dios te ha colmado y que las hacemos a un lado sin saber, hermano, sin entender, sin darle la gloria a Dios de todo lo que poseemos en Cristo.
tal como lo hizo Bernabé. Bernabé, ¿por qué entendió, hermanos? ¿Por qué Bernabé pudo vender y traerlo al precio? Ahora entendemos la respuesta, ¿no es cierto? ¿Es porque le animaron a hacerlo? No, ¿qué había en su corazón? Y acuérdense, porque en la tarde tienen examen de esto mismo. Porque el Espíritu de Dios verdaderamente descendió en una persona que se arrepintió y creyó en Él. ¿Te das cuenta? Si tus finanzas no están bien, seguramente es porque Cristo no está en tu vida. Ese es el punto. Hemos arreglado las finanzas de las personas que ganan lo mínimo, y aquí hay testigos, no pueden decirme que no, y no es porque yo lo sepa, es porque lo extraemos de la Escritura. Personas que ha cambiado su vida totalmente porque empiezan a vivir sin deudas, empiezan a ofrendar en la iglesia, empiezan a ser proveedores verdaderos de su casa, verdaderos trabajadores diligentes. ¿Te das cuenta? Así Bernabé, hermanos, cada ofrenda debe de ser un sacrificio, un olor fragante a Dios y una bendición para tu propia vida, para tu propia alma. Es una bendición dar, hermanos. ¿Cómo explicar esto? ¿Qué palabras más podemos extraer de la Escritura para decir que esto trae una bendición grande a tu vida? Dar a otros, dar al Señor. Debemos dar con el entendimiento de que el Espíritu Santo mora ¿en dónde, hermanos? En nosotros, y nos guía para dar y para administrar correctamente nuestras finanzas. ¿Dan cuenta? Esta iglesia, hermanos, va al 50, 60. Necesitamos crecer en esa área. Entonces, el punto es este. El secreto de la verdadera ofrenda es que el gozo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de esto? Segundo punto. El segundo aspecto a considerar cuando ofrendamos: el Espíritu Santo está presente y supervisando cuando damos. Qué importante esto, hermanos. Qué importante esto. Segundo punto. Observen algo importante que no debemos pasar por alto aquí, en este segundo punto. Todo el dinero que se entrega, se da, todo el dinero que tú tienes, todo el dinero que tú das, todo el dinero que la iglesia llega a tener para las diferentes áreas administrativas de la iglesia, ¿quién lo supervisa, hermanos? Van a decir los tesoreros, mi esposo o mi esposa, ¿no? ¿Quién lo supervisa, hermanos? ¿Quién sabe cuánto tienes? ¿Quién sabe cuánto diste? ¿Quién sabe cómo lo diste? Piensen, hermano, esto debe de llevarnos al terror santo. ¿Me explico? A un temor santo. ¿Te das cuenta? Todo el dinero que se entrega está bajo la santa supervisión de Dios, bajo la santa supervisión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela a cada creyente que se somete sinceramente al Espíritu, que se somete sinceramente a Él, lo que puede faltar o lo que puede no estar haciendo bien, hermanos, o lo que está haciendo bien en todo caso. El Espíritu Santo lo puede hacer. Observen, aquí está el texto, versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, ¿qué hizo? La vendió y la trajo completita, todo el precio completo, no sabemos cuánto, pero trajo todo, completa la trajo, hermanos. Observen el siguiente versículo. Pero, estos peros son tan impresionantes, nunca dejen de ver un pero, hermanos, en la Biblia, Pero cierto hombre llamado, ¿qué? Ananías. ¿Quién era su mujer? Más le valía no haber sido su mujer, hermanos. Zafira, su mujer, vendió una heredad. ¿Y qué hizo, hermanos? Sustrajo. Bueno, es interesante, ¿no es cierto? ¿Qué es sustraer, hermanos? ¿Robó? Bueno, yo pienso, no, es nada más esto. Esto es serio, hermanos. Habla de tu pobre disciplina cuando llegas a la iglesia sin estar preparado para dar tus ofrendas. Estás sustrayendo. Dice, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. ¿Y qué hizo, hermanos? Trajo solo
una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Aquí es la familia que dice, nadie se entera. Nadie se va a enterar. Nosotros lo hacemos así. Se acabó. Hermanos, a mí me da un terror que agarremos un solo centavo de esta iglesia, hermanos. De hecho, me molesta cuando van notas más allá de lo que creemos que debemos cobrar. Y me da temor, hermanos, tocar las arcas del Señor. ¿Me explico? Este hombre dice, sustrajo y lo pone a los pies de los apóstoles. Y Pedro le dice, Ananías, ¿cuánto tiempo habrá pasado, hermanos? ¿Quién se lo reveló a Pedro? ¿Por qué llenó Satanás? ¿Hubo una influencia ahí, hermanos? ¿No es cierto? No pasa nada. Con que Dios dijo, ¿no es cierto? No pasa nada. Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y ¿qué hizo? Sustrajeses del precio de la heredad. Observen, hermanos. Ananías trajo su ofrenda y cayó muerto junto con ¿quién? Con su esposa. Pregunta, ¿qué es lo que hizo de esta ofrenda algo tan terrible hasta llegar a la muerte? ¿No es cierto? Vean el comparativo entre Bernabé, hermanos. ¿Qué es lo que hizo que la ofrenda de Bernabé fuera grande? El gozo del Espíritu. ¿Qué es lo que hace para que esta ofrenda los llevara hasta la muerte? Era una persona engañosa, mentirosa. Piensen, hermanos, ¿quién puede burlar a Dios? ¿Crees que tus mentiras van a ser la burla de Dios? Se quedó con parte del precio, hermanos. ¿Qué piensa aquí? ¿Pretendió haberlo dado todo? Ahí está, ya lo di, pero ¿qué hizo? Quitó una parte. Mintieron respecto de lo que iban a dar en la iglesia. Aquí un paréntesis, hermano. Cuando tú dices, yo doy, hermano, doy 500, doy 200, doy 1000. No sé si te das cuenta del error grave. Piénsalo. ¿Lo haces frente a la iglesia? ¿Lo haces frente a tus hijos? ¿Lo haces frente al liderazgo? ¿Lo haces frente a otras familias? Y llega el primer domingo y ¿cuánto das? Nada. Es egoísmo, hermanos. El Espíritu Santo no está obrando en tu vida porque seguramente no tienes una relación con Él. ¿Te das cuenta? No, ¿yo qué voy a dar a esa iglesia? ¿Qué le doy? Este matrimonio, hermanos, dio mal, dio solo una parte y sin embargo iban a recibir el crédito de haberlo dado todo, ¿no es cierto? ¿Qué pensamiento, no? No, van a decir que, mira, Bernabé y yo nos codiamos porque vendimos igual, ¿no es cierto? Somos iguales. Pero qué lamentable, hermanos, qué lamentable. Su pecado no era contra los apóstoles, ni era contra la iglesia. Su pecado era contra ¿quién? Contra el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo de Dios que mora en ellos y que mora en ¿quién? En nosotros, y que se goza cuando damos correctamente y observa cuando damos también incorrectamente. ¿No es cierto? O está limitado el Espíritu Santo, hermanos, que es la tercera persona de la Trinidad. ¿Está limitado? Él no ve lo que haces, lo que piensas, lo que actúas. El pecado más profundo y más destructor, hermanos, fue, otra vez esta palabra, la hipocresía espiritual, motivada ¿por qué? Por su avaricia, por su egoísmo. Ese es el pecado, hermanos, más fuerte. Ahora bien, no es de extrañarse, hermanos, si observen que aquí en este texto se mencione 2 veces, y vino gran temor, observen, y vino ¿qué? Gran temor sobre ¿quién? Toda la iglesia. ¿Has tenido temor de lo que hacen otros? ¿O te vas diciendo, mira nada más lo que hicieron y empiezas a juzgar, a criticar, a señalar, en lugar de que digas, esto me da temor?
Señor, ayuda a esta familia y ayúdame a mí a que no acontezca tal cosa en mi vida. Esto es lo que estaba pasando con ellos. Entonces, no se extrañen, dos veces en el capítulo 5, versículo 5 y en el versículo 11, vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Qué estaba pasando con ellos? Estaban atemorizados, ¿por qué? ¿Porque era un asunto pequeño? No, era un asunto de seriedad, ¿no es cierto? De la hipocresía y el pecado que había, ¿en dónde, hermanos? ¿En dónde? En la iglesia, dentro de la iglesia. Hermanos, tenemos un Dios santo. No podemos comportarnos de manera falsa delante de Él. ¿Cómo pretendes tener bendiciones si tu vida está mal? Si no estamos dando correctamente. Estos hombres estaban atemorizados por todo lo mal que estaba ahí dentro de la iglesia. Los creyentes de esta congregación, hermanos, ¿qué aprendieron? Que aún la muerte, hermanos, puede ser por la consecuencia de su pecado. ¿No es cierto? Entonces, hermanos y amigos, es muy fácil pecar incluso cuando damos. No, el ser espiritual no se limita a ciertas áreas, insisto en esto, se limita también, incluye también el área de dar. Es muy fácil pecar cuando tú ofrendas. De hecho, cada domingo podrías estar pecando, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Viendo el texto. Entendamos una cosa, hermanos, si el Espíritu Santo observa y juzga todas nuestras ofrendas y juzga todos tus actos, porque el Espíritu Santo sabe todo lo que tú haces, hermano. Y no solo lo sabe, hermanos, a veces, como al apóstol Pedro, nos deja saber a nosotros. Es que a Dios no lo puedes desafiar. Entonces, si el Espíritu Santo está observando y está juzgando las ofrendas, porque el Espíritu Santo realmente es en quien has creído, vamos a hacer muy bien en tener temor de Él. ¿No es cierto? Es mejor tener temor, hermano, un temor reverente al Señor. Ahora, ¿cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el pecado? Simplemente esto, hermanos. No dio todo lo que había afirmado dar por su egoísmo. Era hipocresía espiritual. Este pecado es mucho. Este pecado, hermanos, entendámoslo así, es muy habitual dentro de las iglesias. ¿No es cierto? Es muy habitual, hermanos. Quiero incluirme yo y quiero incluirte a ti. Es muy habitual porque no damos lo que deberíamos dar. Si haces una buena proporción, tendrías que entender, y esto lo vamos a ver en la tarde, les invito a que lleguen. No te vayas a tu casa y ojalá que te vayas ofendido pero en el Señor, yo nada más estoy diciendo lo que Él está diciendo. Son sus declaraciones, hermano. No es verdad, hermanos, que hay creyentes que dicen que se lo han dado todo a Dios. Señor, yo he dado todo a Dios y sin embargo, hermanos, demuestran una mentira en el modo de usar sus recursos. Yo se lo doy todo al Señor, el Señor lo que me da yo se lo doy. Pero cuando administran sus recursos, hermanos, la pregunta es, ¿verdaderamente lo estás dando? Pasa igual, así estaban estos Ananías y Zafira, hermanos. ¿No es verdad que muchos afirman que su dinero le pertenece al Señor y que ellos mismos lo administran y que disponen de él como Dios manda? No, yo lo tengo porque Dios me lo da a mí, yo soy el jefe o yo de la casa. Pero en realidad, hermanos, sus gastos personales, su proyección, su acumulación para el futuro son de mayor proporción que lo que puedes dar en la iglesia, ¿no es cierto? En realidad, hermanos, su mayordomía es una mayordomía equivocada. Esto es, su administración es antibíblica. Ese es el punto. Con este tipo de pecado, hermanos, podemos entristecer ¿a quién? Al Espíritu. Condenamos al Espíritu con el que actuó, con Espíritu minúscula. Condenamos el Espíritu con que actuó Ananías, ¿no es cierto? Ese Ananías se pasó de listo, Ananías. No, lo condenamos, ¿no es cierto? Qué mal Ananías, es lo que decimos. Pero retenemos a Dios lo que hemos afirmado darle. Qué curioso, ¿no? No le damos lo que realmente deberíamos darle. Entonces,
Nada nos va a poder salvar de este peligro solamente si tenemos un temor reverente a Dios y que dejemos de hacer lo incorrecto, hermanos. Que entendamos que el Espíritu Santo nos anima a dar con gozo y que Él administra y ve lo que hacemos. No es un Dios ciego el que tenemos, hermanos. Si nuestra ofrenda debe hacerse en el gozo del Espíritu Santo, entonces debe de hacerse a la luz de las cosas, hermanos. ¿Se dan cuenta? No a la oscuridad de tu corazón, de tu pensamiento. Si el Espíritu Santo nos va a llevar al gozo, debemos dar sin falsedad, debemos dar sin mentir, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Tal como lo hizo Ananías y Zafira, en oscuridad. Finalmente, hermanos, ¿qué fue lo que llevó a Ananías a este pecado? Seguramente, hermanos, la influencia de Bernabé, o mejor dicho, el ejemplo de Bernabé. Van a decir, ¿por qué Bernabé, hermanos? El deseo de no ser superado por otro hombre. ¿Cómo que Bernabé va a hacer esto y yo no? ¿No es cierto? Parece más importante qué es lo que esperan los hombres de nosotros, hermanos. Parece más importante que todos vean que yo también, pero en realidad no lo estás haciendo correctamente. Que otros vean, más importante que lo que los hombres piensan, hermanos. El pensamiento del juicio de los hombres lo tenemos más presente que el juicio de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que va a decir el hombre? Pero no pensamos qué es lo que va a juzgarnos Dios, qué es lo que nos va a decir Dios, hermanos. Y nos olvidamos de que debemos rendirle cuentas a Dios de las ofrendas que le otorgamos. ¿Se dan cuenta de esto? Hermanos, yo espero que el Espíritu Santo nos enseñe a ofrendar correctamente, nos enseñe a dar correctamente en esta parte esencial de nuestra vida, que es contribuir en la administración de la iglesia y sus finanzas, hermanos, para la gloria y el mensaje y el evangelio de Dios. Esto no puede suceder, hermanos, hasta que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Entienden esa parte? No va a suceder hasta que estés lleno del Espíritu Santo. Y esto puede ocurrir debido a que Dios entregó a su Hijo Jesucristo y ha prometido darnos un consolador, el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Oremos, hermanos, para que el dinero pueda estar siempre a los pies de Cristo, y así como puede estar a los pies de Cristo, también nosotros lo tengamos a nuestros pies y no nos gobierne a nosotros también. ¿Se dan cuenta? Entonces, que seamos como Bernabé, hermanos, que pongamos nuestro dinero a los pies del Señor, ¿no es cierto? Y lo mantengamos todo a su disposición. Y no seamos como Ananías y como Zafira, sino que vivamos completamente para el Señor en toda área de nuestras vidas. Esta tarde voy a continuar, voy a dar algunos ejemplos de cómo podemos tener una visión del dinero, cómo podemos entonces tener esa visión amplia de administrar el dinero y darlo correctamente a la ofrenda. Principios como el Señor es el dueño de todo y muchos más principios que vamos a estar observando. Pero ahora te animo. Espero que vayas con un pensamiento diferente. Que sepas que todo le pertenece al Señor y Él quiere que lo administres correctamente. Quiere que te goces en Él. Pero que sepas que Él está presente aún en esta área de tu vida. Él sabe lo que estás haciendo. Y yo estoy seguro, hermano, Él no bendice a menos que obedezcas. ¿No es cierto? Señor, gracias por permitirnos esta tarde nuevamente aquí. Ayúdanos a ver en tu palabra, Dios, la manera en que el Espíritu Santo y nuestro dar se conjuntan, Dios, para darte la gloria a ti, para darte la honra. Señor, que no haya tristeza en nuestros corazones cada vez que lleguemos a tu iglesia a cantar, a glorificarte y también a darte, Señor. Que haya un gozo, Señor, cada vez que lo hacemos, un gozo sincero, y ayuda a esta iglesia también a tener una buena administración de los recursos, un uso útil para la expansión del Evangelio, para dar gloria a tu nombre. Señor, también te pido por aquellas familias que
están batallando en sus necesidades financieras, Señor, que ellos puedan hacer, Señor, una inspección a su vida espiritual, que puedan ver cuáles necesidades de sus áreas necesitan cubrir y obedecer, que llenes también, Señor, en sus necesidades, sus mesas, Padre, que haya el pan y el sustento diario. Señor, tú eres suficiente en nosotros, haznos ver esa verdad en nuestras vidas. Y aquellos, Señor, que ahora no podemos decir que es por ignorancia, sino tal vez por egoísmo, Señor, provoca en ellos un amor hacia ti, una relación de recibir a Cristo en su vida, un arrepentimiento, para que, Señor, en estas áreas ellos también puedan crecer y desarrollarse. Bendice tu iglesia, mi Dios. Bendice la construcción que estamos por hacer y ampliar. Señor, que cada peso, cada recurso que tenemos, tú nos guíes, Padre. En Cristo te lo pido. Amén.